teorías sobre quién es Jesús. Sin embargo, muchas veces se quedan solos en una imagen de Jesús histórico que pasó durante un determinado momento en el tiempo, realizando una serie de obras. La pregunta realmente válida para nosotros es: ¿quién es Jesús en mi vida? Si la respuesta es mi Salvador, mi Mesías, pues bien, seamos un reflejo de Él hacia el mundo, adoptando su estilo de vida. Hermanos y hermanas, nos ponemos de pie en esta noche que vamos a celebrar la Cena del Señor. La gracia de Jesús, nuestro Señor, esté con cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, estamos unidos en esta noche porque queremos ofrecer esta Eucaristía a nuestra Madre Santísima y pedir por la salud y intenciones de los integrantes y exintegrantes de la agrupación Virgen del Carmen, Mestiza Coyacha y El Rosario. Pedimos para que Dios los bendiga siempre, los acompañe en todo momento y nuestra Madre los proteja. Asimismo, en agradecimiento, queremos pedir a nuestra Madre la Virgen del Carmen por la salud de la familia Guamán Quejía, para que el Señor y nuestra Madre Santísima les concedan sus bendiciones abundantes. Y por todos nosotros que estamos aquí, para que Dios, a través de María, nos conceda todo aquello que le pedimos, todo aquello que le ofrecemos. Antes de celebrar juntos, vamos a pedir perdón de nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdón por aquel mendigo. Perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Señor, porque soy así, estoy como ciego.
2, y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, que escuchamos la palabra de Dios. En la primera lectura, Isaías nos presenta el sentido de la entrega del siervo de Yahvé. Pues solo en Dios vamos a encontrar seguridad y fuerza en nuestro caminar y visión. Escuchemos, hermanos, con atención. Lectura del libro de Isaías. El Señor me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me besaban mi palma. No me tape el rostro ante mis trajes y mis sargazos. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mí defensor. ¿Quién frenteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad al Señor, me ayuda. ¿Quién me concederá? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Esta bella oración refleja la petición de su pueblo. Hermanos, nos vamos a unir con la siguiente antífona. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. ¿Todos? Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que me invoco. Todos caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos de la víctima. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Todos caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda los que sigo. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Todos Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Todos Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Segunda lectura, el apóstol Santiago nos invita a evaluar nuestra fe en lo más profundo, en su autenticidad, y ello se verificará solo en nuestra vida y solidaridad afectiva con los hermanos. Escuchemos esta segunda lectura con atención. Segunda lectura. La fe no tiene obras y está muerta. Lectura de la primera carta del apóstol Santiago. ¿De qué sirve a uno, hermano mío, decir que tiene fe y no tiene obras? ¿Es que esta fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos de alimento diario, y que uno de vosotros les dice: Dios ampare, abrigaos y
del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte a Jesús y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, un momentito más. Queridos hermanos y hermanas, buenas noches, una vez más saludarles en este día especial para nuestros hermanos de la agrupación Virgen del Carmen. Todos los devotos, todas las familias que han venido esta noche para compartir esta Eucaristía. La Eucaristía, ¿no?, ante todo es acción de gracias. ¿Y de qué le vamos a dar gracias? A Dios. Obviamente le damos gracias por la vida, la salud, la familia, porque nos permite tener este espacio, este momento, para poder también nosotros unirnos como hijos de Dios, como familia cristiana, y poder alabar y bendecir al Señor. Hermanos, hay muchos que ya no han podido alabar esta noche. Hay muchos que ya no han podido alabar y bendecir a Dios en este día, porque muchos en la noche, en el transcurso del día, ya no están en este mundo. Y es un detalle importante, hermanos, que no debemos olvidar. Cada día es un regalo de Dios, un regalo del Señor que lo tenemos que aprovechar al máximo. Y una de las cosas importantes que el Señor nos presenta en este domingo es precisamente esto que nosotros tenemos, esta fe que nosotros tenemos, ¿no? Y es importante que lo reflexionemos en esa medida. Aquí adelante, sí, hermanito. Es necesario que nosotros también pensemos en esa situación, en esa realidad. Porque, hermanos, si no vamos a estar de repente demasiadamente quizá viviendo una fe cristiana muy superficial, muy vacía, muy vaga. Porque, hermanos, miren la pregunta del Señor en el Evangelio. Dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y aquí es importante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta que la fe siempre exige una respuesta. Es pregunta y respuesta. Y en ese sentido, podemos entender que los apóstoles, los discípulos del Señor,
responde como los demás responden. Porque ¿qué le responden a Jesús? Le dice, Señor, sí, la gente dice que tú eres Juan Bautista, tú eres un profeta, eres Elías o cualquier otro personaje de la historia. Eso es lo que dice la gente, ¿no? Eso es lo que dice la gente. Porque, hermanos, es fácil, ojo, es fácil decir o repetir lo que otros dicen, lo que otros hablan, lo que otros comentan. Eso es muy fácil. Y, hermanos, el cristianismo, la fe cristiana, no se trata de fanatismos, no se trata de que los otros hacen, entonces yo también hago. De que los otros hablan, yo también hablo. No es así. Ya dice el Papa Francisco, ¿de dónde nace una fe madura cristiana? Del encuentro personal con el Señor. Al Señor yo no le tengo que ver como un cuadrito, una imagen. Eso no es tener fe. Tener fe es vivir mi encuentro personal con el Señor. ¿Qué me dice Dios a mí? Eso es lo que tengo que vivir en mi fe. A eso tengo que responder yo como cristiano, como creyente, como hijo de Dios. Porque de lo contrario, hermanos, vamos a estar como la gente dice, como la gente comenta, como los demás manifiestan. Y eso no es correcto. Entonces, hermanos, aquí la pregunta importante que hace el Señor. En primer lugar, Jesús pregunta de modo general. Pero después Jesús responde de una manera más directa y personal a los discípulos. Les dice, a ver, para ti, para ustedes, ¿quién soy yo? Para ustedes, ¿quién soy? Entonces, miren, esa pregunta es muy fuerte. Claro, Pedro responde diciendo, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Pero miren qué contradicción, qué contradicción la respuesta de Pedro y lo que después va a hacer. En primer momento, Pedro le responde a Jesús diciendo, tú eres el Mesías, el Salvador, tú eres el Señor. Pero después, cuando Jesús empezó a decir, ¿no es cierto?, que el Hijo del Hombre va a ser condenado a muerte, lo matarán y al tercer día va a resucitar. Cuando Jesús empezó a decir esto, Pedro se molestó con Jesús. Porque dice el Evangelio, lo llevó aparte y lo increpó a Jesús. Si van a escuchar, excelente. Si no van a escuchar, mejor afuera, ¿no es cierto? Por favor. Porque a la misa no venimos a conversar. Tampoco la misa es maguaguas. Por favor. Entonces yo decía que Pedro lo lleva aparte, lo increpa a Jesús. Le dice, Señor, ¿qué estás hablando? Miren lo que dice Jesús. Dice Jesús, se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro, le dijo, quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Miren, en un primer momento Pedro le responde, dice, tú eres el Mesías. Pero después, ¿qué le dice a Jesús? No. Le empieza a regañar, le empieza a decirle que cómo es posible que diga todo eso que está diciendo. Entonces, ¿en qué quedamos? Oye, Pedro, ¿crees o no crees en Jesús? ¿Tienes fe o no tienes fe en el Señor? Porque en un momento tú reconoces a Jesús como Mesías y después lo estás increpando. Le estás diciendo que está hablando tonterías. Porque resulta que para eso vino el Mesías, para eso vino el Salvador. ¿Para qué? Para salvarnos a todos. Pero la salvación, como decía el profeta Isaías, tenía que pasar por el sacrificio de Cristo. O sea, necesariamente Cristo tenía que morir por nosotros. Pero Pedro no entiende eso. O sea, Pedro está en otra cosa, ¿no? O sea, para Pedro, hablar de muerte, de crucifixión, hablar de sacrificio y de todo eso que estaba diciendo el Señor, no le entra en su cabeza.
O sea, él no entiende eso. Y por eso le regaña a Jesús, le increpa a Jesús. Y claro, razón tiene el Señor cuando dice, tú no piensas como Dios, piensas como hombre. ¿Y cuántas veces también nosotros, hermanos, hemos pensado así? Yo he escuchado decir a muchas personas, a mucha gente, especialmente aquellos que creen tener, ¿no es cierto?, todo el poder, toda la riqueza, no sé, del mundo, que muchas veces dicen, para mí Dios no existe, yo no creo en Dios, ¿no? Y muchos, como por ejemplo en los siglos pasados, ¿ya?, cuando todavía estaba de moda, ¿no?, el socialismo, el comunismo y todo eso, ¿qué decían de Dios? Que Dios no existía, que creer en Dios era un atraso, que creer en Dios, ¿no es cierto?, era como creer en algo absurdo, ¿no? Por eso los socialistas no creen, no son cristianos. Si hay un comunista, un socialista que sea cristiano, sería raro. Pero normalmente los socialistas no son buenos cristianos, no son cristianos, así de fácil. ¿Por qué? Porque el socialismo, el comunismo, no tiene nada que ver con la fe. Y es más, desprecian a la fe, desprecian al cristianismo, desprecian la religión, ¿no? Por ejemplo, aquel padre del socialismo, ¿no? Ustedes saben quién es el padre del socialismo, ¿no? Carlos Marx. ¿Qué decía Carlos Marx? Que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Es decir, que la religión, dice, adormece al pueblo. Que el pueblo, por la religión, es tonta, ¿no es cierto? Tontos, son tontos los que creen en Dios, son sonsos los que creen en Cristo, ¿no?, en la religión. Eso es lo que piensa el marxismo. Y por eso cuando a veces hay ciertos personajes en la política que empiezan a hablar, ¿no?, del comunismo, del socialismo, están desfasados, o sea, ya están en épocas donde ya era absurdo creer en sus ideologías. Entonces, lo que dice el Señor es claro, hermanos. ¿En quién creemos? ¿En quién crees? Porque una cosa es cierta, hermanos. Uno puede decir, yo soy cristiano, sí, pero ¿cómo vives como cristiano? ¿Cómo es tu fe? ¿Ah? Algunos podrán decir, no, mira, mi fe se reduce pues a esto, ¿no?, a que yo celebro las fiestas del Señor, de la Virgen, yo le canto, yo le bailo, esa es mi fe. Hermanos, no confundamos una fe verdadera con una fe de momentos, una fe circunstancial. ¿Cuándo tenemos fe circunstancial? ¿O cuándo hay cristianos que viven su fe de manera circunstancial? No sé si ustedes han visto, ¿no? Hay mucha gente que dice ser cristiano solo cuando va a misa, solo cuando hay matrimonio, cuando hay bautizo, cuando hay fiesta. Ahí está, ahí se acuerdan de Dios. Esos son los cristianos de ocasión. Cristianos que solo viven de momentos su fe. Por eso el Señor, hermanos, es claro en esta pregunta que les hace a sus discípulos. Le dice, para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Quién es para ti Jesús? ¿No? Y es curioso, hermanos, es curioso. Decimos ser cristianos, creyentes, pero ¿qué hemos aprendido del Señor? ¿Qué cosa hemos aprendido de su enseñanza, de su palabra, de su evangelio? A veces nada. ¿Por qué? Porque todavía estamos pensando más en nosotros, estamos pensando más en nuestras cosas, en nuestros caprichos, más que en Dios. Más que lo que el Señor nos enseña. Por ejemplo, yo no puedo entender, hermanos, cuando hay alguien que me dice, yo tengo mi fe y vivo mi fe a mi manera. O sea, ¿quién eres tú para vivir tu fe a tu manera? Tú eres Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué cosa eres para vivir tu fe a tu manera? Para empezar, hermanos, la fe es un regalo de Dios. La fe no depende de nosotros. La fe nos lo ha dado Dios.
Si tú y yo vamos a ser salvos, es decir, si nos vamos a salvar, es gracias a Dios, no es gracias a nosotros. Así que no creamos, hermanos, de que yo le estoy haciendo un favor a Dios cuando le rezo, cuando le llevo su velita, cuando le hago su misa. No, hermanos, no le haces el favor a Dios. Es Dios que nos hace el favor a nosotros. Es Dios que nos bendice, es Dios que nos escucha, es Dios que nos perdona. ¿O tú le haces un favor a Dios cuando vienes a misa? ¿Por qué has venido a misa? No, es que estoy cumpliendo con el Señor. Ah, qué bonito. O sea, ¿qué cosa es de Dios? O sea, ¿alguien a quien le vas a hacer un favor? ¿A Dios le haces un favor? Si vienes a misa, si le rezas, si le bailas, si le cantas, ¿le haces un favor? No, el favor es para nosotros. Hermanos, no confundamos una fe circunstancial, una fe de momentos, con una fe auténtica. Y lo que el Señor nos pide es una fe auténtica. Y en ese sentido, hermanos, tenemos que ser bastante sinceros. Porque si no, hermanos, vamos a caer en la hipocresía. Vamos a caer en el fariseísmo de la época de aquellos hombres, ¿no?, que Jesús detestaba en su época, ¿no? En la época de Jesús había un grupo que se llamaban los fariseos. ¿Y quiénes eran estos? Estos eran estos personajes que creían ser cumplidores, parecían personas devotas, parecían personas que tenían fe, pero su vida, hermanos, su vida personal era un asco. Así como muchos, ¿no?, dicen ser cristianos, dicen ser católicos, pero en la iglesia, en el templo, pero después, cuando salen del templo, ¿qué son? Más paganos que cualquier pagano. Así de fácil. Claro, es curioso, ¿no? Hay muchos que están extrañando, dice, las fiestas patronales. ¿Por qué estarán extrañando? La otra vez me decía un joven, ¿no? Vale, ¿por qué ya no hay fiestas patronales? Estamos extrañando. Claro, ¿qué estarás extrañando? La chupa, el baile, la comida. Eso estarás extrañando, le dije, ¿no? No, es que siempre es bonito, dice, ¿no? Bonito. Claro. Hermanos, la fe es otra cosa, ¿no? La fe no es eso, ¿eh? Cuidado. No vayamos a confundir, ¿ya?, nuestras fiestas o lo que sea con una fe auténtica. Y yo creo que muchas de esas fiestas que nosotros hacíamos antes de la pandemia tienen que cambiar, tienen que mejorar. No podemos seguir siendo los mismos de siempre. Hay muchas cosas que tienen que cambiar. Entonces, hermanos, yo creo que el compromiso está en nosotros, la responsabilidad está en nosotros. A ver, ¿cómo le respondes al Señor? Porque la pregunta está clara, hermanos. El Señor te dice, ¿quién soy yo para ti? ¿Ah? ¿Quién soy? De repente, para muchos, Jesús es un cuadrito, pues, ¿no? Jesús es una imagen, una representación. De repente. Porque mucha gente de repente está acostumbrada a eso. Como alguna vez le pregunté a un niño, ¿y por qué vienes a misa? Es que mi papá dice que tengo que ir por costumbre. Ah, o sea, hay cristianos que van a misa por costumbre. ¿Eso es así? Así tiene que ser. No, hermanos, yo tengo que ir a misa porque quiero escuchar al Señor, porque quiero alabar a Dios, porque quiero estar con Dios, quiero que Dios me bendiga. A eso voy a misa. No voy por costumbre. No voy porque alguien me lo está obligando. No. Porque siento la necesidad de estar con Dios. Por eso voy a la misa. Por eso hago oración. Por eso rezo. Por eso me comprometo con el Señor. No por otra cosa. Y en ese sentido, hermanos, nosotros tenemos que ser claros en nuestra fe. Y entonces hay que pensarlo, ¿no? Porque a veces cuando escucho por ahí que alguien simplemente no está asumiendo su fe como debe ser, es porque quizá no ha entendido, no ha conocido al Señor. Como dice aquel dicho, ¿no? Nadie ama lo que no conoce. No puedes amar si no le conoces a Dios. ¿Y dónde le vas a conocer a Dios? En su palabra. Vas a conocer en la oración, en la Eucaristía. Ahí lo vas a conocer, ¿no? Y entonces, hermanos, hay que ser un poquito más consecuentes con eso.
Por eso Santiago en su carta nos decía, ¿no? Una fe sin obras es una fe muerta. O sea, ¿de qué te sirve decir que tienes fe cuando tú en tu vida, en tus actos, eres peor que un pagano? Como muchos, ¿no? Estos días hemos visto tanta gente, hermanos, irresponsable, en las fiestas COVID, llamadas COVID, en las discotecas, jóvenes, no sé, están desesperados, como aguantados para ir a una fiesta. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible, hermanos! No sé si será cierto, yo escuché en el Facebook, los jóvenes decían, no, vacúnense, porque vacunados, fiesta segura. No sé si por eso se han vacunado ayer y hoy día los jóvenes. No sé si va a estar así, pero irresponsabilidad. O sea, eso no es ser responsable. Y peor si eres cristiano, oye, ya, eso ya no es de cristianos, pues, ¿no? Hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude y sobre todo que nos haga entender cómo tenemos que vivir como cristianos, amándonos, queriéndonos, respetándonos, ayudándonos unos a otros, como dice el Señor, y sobre todo buscando hacer que su palabra, su mensaje llegue a nuestras vidas. Que Dios nos bendiga a todos. Nos ponemos de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Hermanos y hermanas, pidamos al Señor por la Iglesia, por nuestros pastores, por el Papa Francisco, nuestro arzobispo y sacerdotes, para que el Señor les anime a que sigan anunciando el Evangelio a todos los pueblos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Adelante con las bendiciones. Para que el medio sea conquistado por el amor de Cristo durante este tiempo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por los médicos, enfermeros, técnicos y personal administrativo de los hospitales, por los nuestros militares, para que reciban la protección de la Santísima Madre y permita que Jesús, el médico divino, trabaje con ellos a través de todas sus actividades en el campo de la medicina y sana a nuestros hermanos en los hospitales. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por nuestro presidente de la República, el profesor Pedro Castillo Terrones, por el gobernador de nuestra región y por los alcaldes de nuestra provincia del Cusco, para que recurran a la vía de Dios en la toma de decisiones en bien de la ciudadanía. Más que todo en esta etapa de pandemia, tomen conciencia de lo precioso que es la vida de sus ciudadanos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por la salud, protección y unión de todos sus integrantes, ex-integrantes de la Asociación Virgen del Carmen, Mestiza Poyacha y Alcozaja, y a su vez agradecemos por la protección a Dios de la Santísima Virgen del Carmen, por proteger a nuestros padres, hermanos, hijos, familiares y seres queridos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
infinita bondad, escucha estas súplicas que te hemos encomendado, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar asiento y presentamos nuestras ofrendas. Hermanos, en este momento vamos a presentar nuestras ofrendas y junto con ellos vamos a presentar nuestras vidas, todas nuestras necesidades. Pan. Señor, te presentamos el pan, fruto del trabajo del hombre, así como está hecho de muchos granos de trigo. Te presentamos la unidad de tu iglesia en el mundo entero. Te lo presentamos, Señor. Te presentamos también fruto de la vid, que consagrados pronto se convertirán en su sangre preciosa para nuestra salvación. Te lo presentamos, Señor. Flores, las flores. Te presentamos estas flores en el fruto de tu creación maravillosa. Representa tu sangre, Señor, para nuestra salvación. Velas. Representamos estas velas, Señor, para luz, para que alumbre nuestras vidas. Te lo presentamos, Señor. ¿Cantamos? Cuando el pobre nada tiene. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte. Cuando un hombre pasa sed y agua no está. Cuando el débil a su hermano fortalece. A Dios mismo en nuestro mismo caminar. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y toda esta santa iglesia. Sé propicio a nuestras súplicas, Señor, y recibe con bondad las obras de las ofrendas de tus siervos, para que la oración que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. De verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Cristo Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos la muerte de tu Hijo. Con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme anhelamos su venida gloriosa. Por eso, por los ángeles y santos, cantamos tu gloria y siempre. Santo es el Señor. El cielo
Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor tuyo y Dios mío, aumenta nuestra fe. Mi Dios, campi, piura hostia santa, con fuerza y aspa, nunca mucha y cuidi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, aumenta nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Richard Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vienen tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, llenos de fe y confianza en el Señor, decimos juntos la oración que el Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el amor del Señor nos saludamos con gesto de paz. La paz con ustedes.
Hazme instrumento de tu paz. Hazme tu Señor instrumento de la paz. Hazme tu Señor instrumento de la paz. Esa paz, Señor, que tú solo puedes dar. Esa paz, Señor, que tú solo puedes dar. Hazme tu Señor instrumento de la paz. Hazme tu Señor instrumento de la paz. Quiero dar amor, quiero dar fraternidad. Quiero dar amor, quiero dar fraternidad. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete del Señor. Todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Podemos tomar asiento. Los hermanos que van a recibir la comunión se preparan, levanten la mano y yo me acerco a Jesús. ¿Bien? Vamos a acompañar con la liturgia. Cantemos a nuestro Dios. Cantemos a nuestro Dios, el canto de bendición. Cantemos a la vida y al amor. Queremos cantar la canción de Dios, cantar a la vida, nuestra joven canción, cantar a la vida. Nuestra joven canción, porque al amanecer, por la luz que tú nos das, por eterno tus gracias por tu paz. Queremos cantar la canción de Dios, cantar a la vida, nuestra joven canción, cantar a la vida, nuestra joven canción. Buenas nuevas. Buenas nuevas para mi pueblo. El que quiera oír, que oiga. El que quiera ver, que vea, vea. Lo que está pasando en medio de un pueblo que empiece a despertar. Lo que está pasando en medio de un pueblo que empiece a caminar. Ya no estés más encorvado, tu dolor se ha terminado. Mucho tiempo has esperado, tu momento ha llegado. En tu seno, pueblo mío, hay un Dios que se ha escondido y con fuerza ha levantado tu rostro adormecido. Buenas nuevas para mi pueblo. El que quiera oír, que oiga. El que quiera ver, que vea, vea. Lo que está pasando en medio de un pueblo que empiece a despertar. Lo que está pasando en medio de un pueblo que empiece a caminar. Ha venido el Señor. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad. Te alabamos.
acción de este sacramento, Señor, penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza, no nuestro sentimiento, quien mueva nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a saludar a María, nuestra Madre, pidiéndole que siempre interceda por nosotros. Hemos rezado en esta Eucaristía por los integrantes y exintegrantes de la agrupación Virgen del Carmen, nuestros hermanos del Mestizo Acoyacho y Orcosagna. Asimismo, hemos pedido por la familia Guamán Quejía, por la salud de cada uno de ellos, para que el Señor y nuestra Madre los bendiga siempre. Entonces vamos a encomendarnos a ella diciendo todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, antes de terminar nuestra Eucaristía, queríamos hacer mención de algo muy importante. Estos hermanos de la comparsa Orcosagna y también otros hermanos que han colaborado, han hecho lo posible para que podamos remodelar nuestras bancas. Ustedes han visto, están repintadas, bien limpiecitas, bien repintaditas y con un foro en los reclinatorios. Ustedes lo han visto, ¿no? Han pasado toda la misa y ni siquiera se han dado cuenta de eso, hermanos. ¿Qué ha pasado? Bien, queremos agradecer, ¿ya?, a todos los hermanos que han colaborado para que se haga esa mejora, ¿ya?, en las bancas de nuestra capilla. Todo lo que se hace, hermanos, es para nuestra mamacha, ¿ya? Todo lo que se hace, un trabajo, un detalle, una ofrenda, qué sé yo, aquel esfuerzo que se hace, todo es por el Señor y por nuestra Madre, la Virgen del Carmen, ¿ya? Las bancas no se lo va a llevar el padrecito, ¿ya? Esas bancas están bonitas, ¿sabes? Dan ganas de llevárselo, pero no los vamos a llevar porque ahora están bonitos, ¿no es cierto? Y les vamos a pedir, por favor, cuiden, hay que cuidar, ¿ya? Los niños que no se suban encima de los forros, porque a veces esa cuerina, ese material se malogra, pues, hermanos, ¿no? Entonces, yo quiero agradecer y quisiera pedirles a todos ustedes un fuerte voto de aplausos para nuestros hermanos que han colaborado en este trabajo. Asimismo, queremos entregar un reconocimiento a todos los hermanos que han colaborado. Me falta firmar el sello. A nuestra hermana Raquel, ¿está? Raquel Anaui Benavides. No está, creo, ¿no? ¿Ya? A nuestro hermano un aplauso. A nuestro hermano Nicanor Rojas, ¿está? Ya nos haremos llegar por ¿está el hermano? La familia Pilco Sosa estará, algún representante. La familia Pilco Sosa. Gracias, manita, por su apoyo, por su colaboración. Que sigan colaborando con nuestra mamita, la Virgen Carmen. Gracias por eso. Queremos también agradecer a nuestro hermano, al grupo de amigos, los muchachos que se han ahorrado sus centavos, se han privado de ir a fiestas COVID, ya han aportado para la capilla. A ver, Carlos Carrasco está, Fritz Roy Mamani, Jonathan Casas, Eri Rojas y Eliana Almonte. Ah, qué bien, gracias. Gracias por su colaboración.
colaboración, su apoyo. Gracias por ese gesto. ¿Ya? Gracias. ¿Ya nuestros hermanos del Cosaje estarán? ¿Quién es el jefe? Muy bien. Gracias, hermanos, por vuestro apoyo, por vuestra colaboración. Que nuestra marcha nos siga bendiciendo. ¿Ya? Bien, hermanos, yo creo que eso es de cristianos, saber agradecer y reconocer también cualquier gesto que podamos tener siempre en el beneplácito de nuestra capilla de la Virgen del Carmen. Yo sé que hay muchas cosas por hacer, seguro más adelante vamos a tener novedades respecto a la capilla también, y ojalá sigamos colaborando. Bien, hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, con la gracia y la bendición del Señor, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios nos bendiga, bonita semana y hasta nuestra próxima celebración. Terminamos de cantar. Viva María.